Hola estimados jóvenes estudiantes, te saluda el profesor José Inés Vallecillo Gaitán. Esta cápsula educativa de matemáticas está dirigida a estudiantes del octavo grado de educación secundaria regular. Abordaremos sobre lo que son los paralelogramos. En este caso nosotros ya hemos abordado las características especiales que estos tienen y también lo hemos clasificado a aquellos paralelogramos especiales que cumplen las definiciones dadas anteriormente. Recordemos que son figuras compuestas por 4 vértices, por lo tanto se forman 4 ángulos a partir del trazo de los 4 lados que forman la figura del paralelogramo. En este caso nosotros vamos a encontrar ciertos elementos o la medida de ciertos segmentos que se pueden trazar en estas figuras geométricas a partir de las definiciones dadas anteriormente. En los problemas que nosotros vamos a trabajar el día de hoy nos piden que a partir de las diagonales nosotros encontremos ciertos datos que aparecen incompletos en la figura. Recordemos que los lados paralelos de los paralelogramos tienen la misma medida. Además, los ángulos opuestos que se forman en esta figura geométrica también tienen la misma medida. Además, que en las figuras cuadrilaterales se pueden trazar únicamente dos diagonales. Por lo tanto, estas diagonales se van a cortar en un punto al cual nosotros le vamos a llamar el punto O y sería el punto medio de cada una de ellas. Por lo tanto, el trazo de estas diagonales sugiere que la distancia que hay de un vértice al punto O es la misma que hay del otro vértice hacia ese mismo punto, indicando entonces que el punto O representa el punto medio de la distancia de ambas diagonales que se forman en una figura cuadrilateral. En este caso, a partir de las definiciones que hemos recordado y que nosotros ya hemos abordado anteriormente, vamos a completar los datos que nos solicita el problema. Estos ejercicios los encontramos en las pruebas de unidad que aparecen en nuestro texto de matemática. La actividad número 1 dice que dado el paralelogramo ABCD, nosotros vamos a encontrar la medida del segmento AC. Lo primero que nosotros vamos a hacer es identificar los datos que conocemos y los datos que necesitamos conocer. En este caso, nuestra incógnita sería el segmento que va del vértice A al vértice C, que lo vamos a identificar en nuestro ejercicio. Sería del punto que va acá al punto que tenemos acá. Recuerden que la línea discontinua que aparece al centro de la figura se refiere precisamente a una de las diagonales. La otra diagonal sería el segmento que va del punto D al punto B, o bien del punto B al punto D. Dice que las dos diagonales de la figura se cortan en un punto. A este punto le estamos llamando el punto O, que como dijimos anteriormente representa el punto medio de las diagonales. Por lo tanto, el segmento que va del punto A al punto C equivale precisamente a la suma algebraica entre la distancia que hay del vértice A al punto O más la distancia que hay del punto O al punto C, que sería el otro vértice. También vamos a considerar en nuestra expresión que la distancia que va de A a O es la misma que hay de O a C, puesto que O representa su punto medio. Por lo tanto, nos quedaría que AC equivale a la distancia entre A O, que serían 4 centímetros, más 4 centímetros por ser su punto medio. Por último, lo que hacemos es sumar estas cantidades y nos quedaría en 8 centímetros. Los 8 centímetros se representa precisamente la distancia total de la diagonal que aparece en nuestro paralelogramo. En este caso vamos a decir también de que la distancia que hay del punto B al punto D sería igual de 8 centímetros, puesto que las diagonales en un paralelogramo tienen las mismas longitudes y se cortan en su punto medio. En la actividad número 2 que nosotros vamos a trabajar, dice que dada la figura, calcular la longitud que hay del segmento del punto que va del punto B al punto D, que sería nuestra incógnita. De forma similar como trabajamos anteriormente, vamos a indicar que si la distancia entre A y el punto O es de 2 centímetros, entonces la distancia entre O
y el punto C también va a ser de 2 centímetros. Por lo tanto, la diagonal completa de este rectángulo equivale a 4 centímetros. Vamos a indicar entonces que la longitud que va de A a C equivale a 4 centímetros. Y también vamos a señalar que la diagonal que va del vértice A al vértice C tiene la misma medida de la diagonal que va del vértice B al vértice D. Por lo tanto, este segmento también equivale a 4 centímetros, que es lo que nos pide calcular el ejercicio de la actividad número 2. Y de esa manera nosotros podemos ir calculando las longitudes de las diagonales en una figura cuadrilateral. Recordemos entonces las características de los paralelogramas. Dice que los lados opuestos tienen la misma medida y además son paralelos. Los ángulos opuestos también tienen la misma medida y las diagonales se cortan en un punto medio. Las longitudes de estas dos diagonales que se forman en la figura cuadrilateral tienen la misma medida. Bien, estimados jóvenes estudiantes, hemos abordado sobre las características principales de un paralelogramo. De esta manera hemos llegado al final de nuestra cápsula educativa. Estuvo con ustedes el profe Vallecillo. Nos vemos, hasta la próxima.